Señor, por este tiempo, por poder alabarte, Señor, bendecir tu nombre, cantar, Señor, tus obras, tus maravillas, Señor. Permítenos, Señor, ahora ser instruidos por tu palabra, ser empoderados, Señor, de tu presencia, de tu unción. Padre, guíanos en este viaje que hemos tomado, Señor, como iglesia. Queremos ser como la iglesia, Señor, que tú creaste. Como aquella iglesia, Señor, que llenó la tierra de tu gloria, Padre Santo. Enséñanos, Señor, a ser como ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. Vamos a seguir entonces con nuestro estudio de la carta de Filipenses. ¿Ya? Hoy día vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, si lo quiere buscar. Amén. Filipenses capítulo 2. Vamos a estudiar cosas hermosas. Yo sé que el Señor nos va a bendecir. Amén. ¿Cuántos están listos? Démosle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Bien. Filipenses capítulo 2. Voy a ir leyendo por verso, ¿ya? Así que da lo mismo si usted lo lee o no. Mejor váyame siguiendo. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2 dice: lo que les escribo los anima como seguidores de Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Está haciendo preguntas. Miren el apóstol, el líder de la iglesia, miren lo que le está diciendo. Le está diciendo: ¿me tienen verdaderamente afecto y compasión? ¿Sí? Porque los líderes a veces nos sentimos así. ¿De verdad me aman o no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿De verdad ustedes me tienen afecto? ¿De verdad me estiman? ¿Ya? Y el verso 2 dice: entonces, si verdaderamente me tienen afecto, voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Miren qué potente, escúchenme los líderes. Qué potente que la felicidad de Pablo no proviene de hacerlo feliz a él. Miren lo que él dice: voy a pedirles que me hagan algo que me haría completamente feliz. Y es que todos ustedes tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Es decir, al líder de la iglesia, lo que lo hace feliz es que la iglesia esté unida, esté bendecida. No, a mí no me hace feliz. A mí me da lo mismo si sigo andando en el Maruti. No, yo prefiero que Felipito ande en la San John. ¿Ah? Que Roberto también cambie la camioneta. O sea, eso es lo que a un líder le hace feliz. Eso es lo que se llama un corazón pastoral. ¿Amén? Entonces, mire, Pablo dice: lo que verdaderamente a él le hace feliz es una iglesia unida. Dile al que está a tu lado: tenemos que unirnos. ¿Se acuerdan del miércoles pasado? El capítulo 1. Pablo exhortó que la iglesia se mantuviera en amor, pero también en conocimiento, se llenara de entendimiento y del poder de Dios. Pero ahora Pablo también agrega un nuevo principio, algo que también quiere que la iglesia tenga, y es que todos caminen en unidad. Repita después de mí: unidad. Pablo hace mucho énfasis en la unidad de la iglesia. Pablo hace mucho énfasis en la unidad de la iglesia. Así que usted, hermano, no se aparte de la iglesia. Generalmente hacemos actividades, o cuando las hacemos, esperamos que todos vengan. Esperamos que todos puedan asistir. Porque queremos ser una iglesia que camina en unidad. Entonces, hermano, mire, el único peligro que amenazaba a la iglesia de Filipenses era la desunión, la división. Tenían palabra, tenían conocimiento, tenían poder de Dios. Es decir, una iglesia
una iglesia sana, el único peligro que puede atravesar es la división. Un matrimonio sano en palabra, en conocimiento, en poder de Dios, el único peligro que puede atravesar es la división. Filipenses o Filipos, ¿ya?, era una ciudad cosmopolita, es decir, una ciudad de mucha mezcla, tanto social, racial, había mucha, digamos, ¿cómo lo podemos decir? Gente de distintas zonas, de distintos extractos. Claro, como Chile hoy día, o como la iglesia hoy día, ¿cierto? Hay algunos aquí que venimos de un extracto social más alto como yo, ¿ya?, del Estribo, Las Condes, Vitacura, ¿ya? Hay algunos que vienen de un extracto social más bajo, hay unos que tienen una carrera universitaria completa, hay otros que no han terminado el colegio. Es decir, nosotros también somos una ciudad, ¿cierto?, cosmopolita, donde hay muchas diferencias de vida. Todos venimos de enseñanzas distintas, todos venimos de tradiciones distintas, todos tenemos apellidos distintos. Es decir, habemos una mezcla aquí en Tierra Santa. Y eso no se puede obviar. Por eso Pablo dice, caminen en unidad. Porque la mezcla, las diferencias, ¿cierto?, pueden causar división. Pueden causar división. Entonces, con tantos diferentes trasfondos entre sus miembros en Filipenses, debió haber sido muy difícil mantener la unidad. Sepa, mi querido hermano, que no es fácil hacer iglesia. No es fácil, así que cuando podamos estar unidos, valórelo, ámelo, cuídelo. Cuídelo. Cuide la relación que tiene con sus hermanos. Cuide la relación que tiene con su pastor. Porque no es fácil hacer unidad. Entonces, hermano, mire, la palabra unidad es la palabra en hebreo ejad. Repita después de mí, ejad. Y si usamos la ley de primera mención, ¿ya?, es decir, que ubicamos la primera vez en donde se usó la palabra ejad en la Escritura, es en Génesis capítulo 1, cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día. Ahí la palabra un día es Yom Ejad. Un día. Ejad. Yom Ejad, unidad. Mire, esto es la unidad. Fue la tarde y la mañana. Una sola unidad. Es decir, dos manifestaciones distintas, pero que conformaron un solo propósito. Un día. Sí. La tarde hay sol. Perdón, en la mañana hay sol. En la tarde, ¿cierto?, ya no hay sol. Entonces, dos manifestaciones que tú puedes identificar claramente que son distintas, pero que conforman un solo día. Entonces, eso es la iglesia. La iglesia es ejad. Distintas manifestaciones, distintos apellidos, distintas caras, distintos caracteres, distintas risas, distintas educaciones, pero todos unidos en un solo propósito. ¿Me está entendiendo? Distintas gracias. Algunos más encachados, ¿cierto? Por nombrar uno, el Seba, ¿ya? ¿Ya? Porque ya estoy cansado de nombrarme yo. Entonces, distintas manifestaciones, hermano, pero un solo propósito. ¿Me está entendiendo? Si no vamos a cambiar el Felipe. No lo vamos a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿O lo queremos cambiar? ¿Lo cambiamos? No vamos a cambiar a Jorge. No lo vamos a cambiar. Entonces, pero eso no significa
que Él pueda aportar en el propósito. Amén. Somos Ejad, distintas manifestaciones, pero cuando nos unimos, somos un solo cuerpo. Y eso es el matrimonio. Cuando usted ve la palabra una sola carne, es basar Ejad. Distintas manifestaciones, distintos caracteres. Mire a su esposa. ¿Distinto carácter o no? Pero un solo propósito. Llegar hasta el fin de los días, llegar hasta viejito. Ahí bajaron los amén. 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 Entonces, hermano, funcionamos en Ejad. No vamos a cambiar a nadie, cada uno tiene su don, cada uno tiene su gracia. Y en conjunto con la otra gracia y con el otro don, hacemos iglesia. Avanzamos en el propósito del Señor. Amén. Solo cuando entendemos que cada uno realiza una función distinta y que es sumamente necesaria, funcionamos en Ejad, en unidad. ¿No? Usted haga lo que usted sabe hacer. Usted haga lo que Dios le mandó a hacer. No quiera hacer lo que otro hace. Porque Dios no necesita puros Moisés. Dios no necesita puros Christopher. Dios no necesita puros Lenin. Cuando usted entiende que usted tiene que hacer lo que a usted le compete hacer, entonces funcionamos en Ejad. Verso 3, mire lo que dice. No hagan nada por rivalidad, ni orgullo. Repita después de mí, orgullo. Sean humildes y cada uno considera a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque solo su propio bien, sino el bien de los demás. Miren lo que dice Pablo. Piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Cristo era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente. Repita después de mí, obediente. Hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, mire, por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está por sobre todos los nombres. Luego de que Pablo dice, quiero que sean una iglesia unida, en Ejad, él da las claves para caminar en unidad. Para alcanzar la unidad, es necesario, según el apóstol Pablo, no hacer nada por rivalidad ni orgullo, sino que ser humildes, considerar a los demás más importantes que tú mismo. He ahí el secreto de la unidad, según el apóstol Pablo. Y es que lamentablemente, hermano, puede haber gente en la iglesia buscando algo que aquí no se viene a buscar. Hay gente que viene a la iglesia a buscar reputación. Hay gente que viene a la iglesia a buscar ser algo. Buscar superioridad. Engrandecer su nombre. Hermano, el único nombre que se engrandece aquí es el nombre de Jesús. Entonces, hermano, aquí uno no viene a suplir sus necesidades. Escúcheme bien. Usted no viene aquí a buscar suplir sus necesidades. Usted viene aquí a suplir las necesidades de Dios. Y cuando usted supla las necesidades de Dios, Dios va a suplir las suyas. Ese es el orden. Buscad el reino primero y todo les será añadido. Entonces, hermano, tenemos que negarnos al prestigio personal.
para muchos una posición es de tentación. El ser admirado y respetado, ¿ya? El querer ser reconocido por su nombre, muchas veces, hermano, es tan o igual o mayor que un pecado sexual, que una adicción. Porque somos esclavos de la aprobación de los hombres. Y cuando usted es esclavo de la aprobación de los hombres, le va a importar un comino el de al lado. Y ya no vamos a ser uno, sino que usted va a correr solo, por sus propios intereses. Entonces, hermano, estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Por ningún motivo tenemos que tratar de hacer que la gente fije nuestros ojos en nosotros, sino que fije los ojos en el Señor. Amén. Siempre hay peligro de que las personas hagan las cosas no para que avance la obra, no para que la iglesia crezca, sino para promocionarse a sí mismos, para hacer alarde de sus dones, de sus habilidades. Y ahí es cuando ya no te importa nada, solamente te importas tú mismo. Y ya no hay unidad. Y lo mismo pasa en el matrimonio. Usted no puede correr por sus propios intereses. Usted tiene que velar por los intereses del matrimonio. En una discusión matrimonial, escúcheme bien, ¿sabe dónde Dios va a cargar la balanza? En aquel que está abogando por los intereses del matrimonio. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, hermano, no estamos aquí por el interés de alguien, estamos aquí por los intereses del Señor. Aleluya. De allí que entonces Pablo dice, consideren a Cristo. Considérenlo a Él. Que Él, siendo igual a Dios, no vino a hacer alarde de eso. Él se humilló, Él se hizo humilde. Teniendo todos los dones, Él no vino a hacerse un nombre. Él vino a servir. Él vino a morir por ti y por mí. Ese es el secreto de la unidad. Venir a servir. No hacerte un nombre. Por eso Cristo siempre habló que Él estuvo en perfecta unidad con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Porque Él no estaba por los intereses propios. Él vino por los intereses del Padre, que era salvar a esta humanidad. Ese es nuestro modelo, hermano. Jesucristo. Así que gloria a Dios por sus dones, por sus talentos, por sus habilidades. Pero no se equivoque. El glorificado no es usted, es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Cristo es nuestro modelo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es nuestro modelo. Hacernos humildes, negarnos a nosotros mismos, por amor a los demás. Amén. Ahora mire, seguir el modelo de Cristo, según Pablo, también incluye, ¿se acuerdan lo que leímos? Estar dispuesto a vivir en obediencia. Aleluya. Seguir el modelo de Cristo también incluye
ser obediente hasta la muerte de cruz. Estar dispuesto a vivir en obediencia, aún en la humillación y en la aflicción. Ese es el modelo de Cristo. ¿Ya, hermano? Humanamente, la vida de Cristo no fue linda. No fue cómoda. Pero aún así Él fue obediente. Pero lamentablemente usted y yo solamente somos obedientes cuando estamos en la bendición, cuando estamos en la comodidad. Es decir, nuestra obediencia es condicionada. Pero la obediencia de Cristo no es condicionada. Es hasta la muerte. Sobrepasa la humillación, sobrepasa la aflicción. Él sirve, sin importar el día, la hora, la situación, la condición. Él sirve y obedece. Y esa es la iglesia que Pablo quiere que sea filipense. Y esa es la iglesia que Pablo quiere que usted y yo seamos. Una iglesia que no condicione la obediencia solamente cuando pasamos buenos momentos. Tenemos que ser obedientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin importar si el jefe anda de malas pulgas, sin importar si es lunes, sin importar si es viernes, sin importar si es día de culto. Hay que ser siempre obediente. ¿Por qué Pablo se preocupa tanto de que la iglesia del primer siglo camine en obediencia, a pesar de cualquier aflicción y humillación? Porque él, como buen sabio de la Torá, como buen sabio de la ley del Señor, entiende que es la obediencia la que abre todas las puertas de bendición para nuestra vida. Si hay algo que Pablo entiende, escúcheme bien, si hay algo que Pablo entiende y que es lo que nosotros también debiéramos entender, es que la llave maestra se llama obediencia. Su vida no va a cambiar porque el pastor impone su mano, ora por usted, porque el profeta de no sé a dónde ora por usted. No. Su vida va a cambiar. La llave maestra es la obediencia. No hay otra. Y Pablo lo sabía. Y por eso quiere que la iglesia camine en obediencia. Porque la obediencia es la que nos asegura las puertas de las bendiciones abiertas y las puertas de las maldiciones cerradas. Por eso, como Cristo fue obediente en la aflicción, en la humillación, ¿qué dice Pablo? Que por eso Dios lo exaltó a lo sumo. ¿Quieres ser exaltado por el Señor? Esa es la clave. Ser obediente en todo tiempo. No hay palabras mágicas. No es que la cantidad de dinero que usted da a la iglesia. No. Es la obediencia. Es solamente la obediencia. Tenemos que entender, hermano, que el pensamiento de la iglesia del primer siglo, al igual que el Israel antiguo, la obediencia era la llave maestra. Mire, escúcheme bien. Números 31:16. Las mujeres, estas mujeres, ya hablando de mujeres paganas, que no eran del pueblo del Señor, hicieron que los hijos de Israel pecaran por el consejo de Balaam, que era un profeta pagano. Pecaran contra el Señor en el incidente. Y hubo gran plaga en los hijos del Señor. Escuche bien. Balaam era un profeta pagano.
Pero él entendía, querían hacer caer a Israel, al pueblo del Señor. Balaam llamó a ciertas mujeres y les dijo, mire, vayan, sedúzcanlo, háganlos pecar, y entonces el favor de su Dios se va a quitar de ellos. Y así podremos exterminarles. Balaam entiende, mire, un profeta pagano entiende, el diablo entiende, su enemigo entiende algo que usted no entiende. Que el día que usted desobedece, sus enemigos toman autoridad en su vida. Amén. Por eso es tan importante para Pablo que la iglesia de Filipenses camine en obediencia. Porque así será una iglesia bendecida. Amén. Entonces, hermano, la verdadera guerra, ¿ya? La verdadera guerra espiritual es obedecer o desobedecer. Así de simple. Si usted obedece, sus enemigos no tendrán oportunidad delante de usted. Escúcheme, el diablo, su enemigo, no tiene más autoridad que la que usted le da. Mire ahora Pablo en lo que hace hincapié, escuche bien. Verso 12 dice, así pues, queridos hermanos, continúen obedeciéndome como siempre. O sea, era una iglesia de obediencia. Pablo dice, mire, quiero que me sigan obedeciendo como siempre. Más ahora que estoy lejos de ustedes, es más importante que obedezcan. Ocúpense seriamente de su salvación con temor y temblor. Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Hagan todo sin quejarse. Dile que está a tu lado, deja de quejarte. Y sin discutir. Mire, así serán hijos de Dios, limpios y sin falta, viviendo entre gente perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Escuche bien. Y es que para Pablo, permanecer en obediencia, ¿ya? Permanecer en obediencia es también una de las principales ocupaciones de la iglesia. Diga, la iglesia tiene de qué ocuparse. Y una de esas es caminar en obediencia. Más, dice Pablo, cuando yo no estoy. Aleluya. O sea, Dios está diciendo, tú tienes que ocuparte de caminar en obediencia. Más cuando no estás en el culto. Más cuando estás en tu casa. Más cuando nadie te ve. Más cuando yo no estoy, dijo Pablo. Más aún en la intimidad tienen que ser obedientes. En el trabajo. Cuando nadie te ve. En el computador. Cuando nadie te ve lo que estás viendo, lo que estás mirando, lo que estás leyendo. Diga ay, ay, ay. Entonces la obediencia, hermano, es ocuparnos de lo que realmente es importante. Hay cosas que realmente tenemos que ocuparnos aquí en la iglesia. Y no son cosas materiales. No, es nuestra salvación. Eso es lo que dice Pablo. Sean obedientes,
Ocúpense de su salvación. Trabajen en ella, preocúpense de eso. Si hay algo de lo que tienes que preocuparte, es de caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es la señal de tu salvación. Es la evidencia de tu salvación. Usted no es salvo por obediencia. Usted obedece porque fue salvo. Es el resultado de que Jesús lo haya llamado, lo haya salvado. El resultado de eso es que usted camine en obediencia. Y esa es la preocupación primera de la iglesia. Ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos de qué es lo que estamos manifestando al mundo. De qué es lo que los demás ven en nosotros. ¿Ven verdaderamente una persona salva? ¿Ven verdaderamente una persona digna de llamarse salvos? La iglesia tiene cosas de que ocuparse y no son las cosas de este mundo, son las cosas celestiales. Ocúpese, ocúpese, hermano. Dele tiempo a su vida espiritual. Dele tiempo a la familia, dele tiempo a lo que a Dios le interesa que usted le dé tiempo. Pasamos tanto tiempo haciendo cosas banales, hermano. Pasamos tanto tiempo conversando cosas banales, hermano. Escuchando cosas banales. Cuando la iglesia tiene de qué ocuparse. Y eso es de manifestar la salvación que un día Cristo nos dio. Amén. Ahora mire, es necesario llevar estas ocupaciones como iglesia, es necesario realizar estas labores, pero Pablo dice, sin quejarse. La versión original dice, sin murmuraciones. Dígale que está a su lado. Dígale. Deja de murmurar. Y vamos a hablar de la murmuración. Lashon Hara. En hebreo, Lashon, lengua. Hara, mala. Lengua maligna. Los sabios dicen que es la lengua de una serpiente. Lengua bífida. Y tenemos que entender, que es lo que últimamente yo he comprendido, que la Lashon Hara no es solamente hablar mal de alguien. La Lashon Hara también es hablar mal de usted mismo. De hecho, el sentido literal de la Lashon Hara, lengua maligna, es toda palabra que sea mala. Toda palabra que no esté acorde a la palabra de Dios es Lashon Hara. Es una lengua maligna. Porque no hay uno bueno, solo Dios. Entonces, si usted habla algo que no está acorde a la palabra de Dios, es una mala palabra. Lashon Hara. Lengua maligna. Entonces es necesario, Pablo dice, realicen su labor de iglesia, sean obedientes, ocúpense de su salvación, pero sin murmurar, sin quejarse, sin hablar palabras malas, sin quejarse, sin Lashon Hara, sin hablar mal del otro, sin hablar a espaldas del otro, sin decir yo no puedo, yo no sirvo. El gran pecado de Israel en el desierto, por el cual no entraron a la tierra prometida, fue la Lashon Hara, lengua maligna. ¿Quién se acuerda? Cuando Israel salió de Egipto, todo el desierto se fueron quejando. No, en Egipto estábamos mejor, allá había carne, allá había techo, allá había PlayStation.
allá había de esta. Oye, tenían una tierra prometida por delante. Tenían un Dios que los estaba cuidando, pero se quejaban. Tienes un Dios que te está cuidando, tienes un Dios que está preocupado de todas tus necesidades, pero te sigues quejando. Somos mal agradecidos, ¿no? Sí, de ahí nace la queja, de un corazón mal agradecido, que nunca está contento, que nunca está conforme. Hermano, este templo, para los que estábamos allá, yo no sé si usted se queja de este lugar. Entonces, hermano, mire, de hecho, la Biblia dice que cuando el Señor ya cortó con el pueblo, cuando Él decidió que no iban a entrar a la tierra prometida, la generación que salió del desierto, fue cuando enviaron a los 12 espías. 10 espías volvieron y dijeron, no vayamos, hay gigantes, nos van a comer. Escuche bien, escuche lo que estoy diciendo. Es verdad que habían gigantes. Ellos no dijeron una mentira, ellos dijeron la verdad, pero Dios lo contó como la chonjará. Porque aunque era la verdad que habían gigantes, había una verdad mayor, y es que Dios les iba a entregar en sus manos esos gigantes. Entonces tú puedes decir la verdad y aún así ser la chonjara. Y Josué y Caleb, que hablaron acorde a la palabra de Dios, entraron a la tierra. Entonces, hermano, deje de murmurar. Repita después de mí, renuncio a la shonjará, lengua maligna. Amén. Debemos erradicar la queja de nosotros. La queja viene por falta de agradecimiento de lo que hoy somos y tenemos, sin tomar en cuenta lo bueno que ha sido Dios hasta el día de hoy contigo. Sí, porque nos quejamos, pero no nos damos cuenta de las cosas que sí ha hecho Dios. Somos más buenos para ver las cosas malas que las cosas buenas. Yo le aseguro que si pongo una pizarra aquí grande blanca y hago un puntito negro, usted se fija en el punto negro. Entonces debemos erradicar la queja y debemos abundar en agradecimiento, hermano. Porque Dios ha sido bueno. Amén. Aleluya. Los sabios dicen que por causa de que Moisés se quejó tanto delante del Señor en la zarza ardiente, porque Moisés decía, no, es que no quiero ir, la shonjará. No, es que yo soy tardo para hablar, es que a mí no me van a escuchar. La shonjará del mismo, una lengua maligna que hablaba mal de él. Los sabios dicen que por causa de eso, el Señor le entregó el sumo sacerdocio a Aarón. Escuche. Es decir, mientras menos te quejas, más vas a recibir de Dios. Mientras menos te quejas, más vas a recibir de Dios. Amén. Entonces, hermano, Pablo hace un llamado a la unidad, a seguir el modelo de Cristo, el cual contempla obediencia, el cual contempla ocuparse de lo que es prioridad de la iglesia y cómo realizar esa ocupación, porque solo así entonces podremos ser la luz de esta ciudad, lumbreras en este mundo.
El modelo de la iglesia es Cristo. Amén. El modelo de la iglesia es Cristo. No Lutero, no Calvino, no los sabios, no Qumran. Cristo. Amén. Aleluya. Acompáñame, Claudio. Ya estoy terminando. Pablo termina el capítulo diciendo lo siguiente, mire. Pablo termina diciendo lo siguiente. Alégrense conmigo. Compartan mi alegría. Amén. No estamos solamente para los momentos difíciles. Hay que celebrar también los buenos momentos. Espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo. Pues me hará feliz saber cómo están ustedes. Verso 20 dice: no hay otro como Timoteo. Él realmente se preocupa por ustedes y por su bienestar. Todos se preocupan solo por conseguir su propio bien y no por seguir a Jesucristo. Pero ustedes ya saben cómo es Timoteo. Él me ha ayudado a anunciar las buenas noticias como un hijo que sirve a su padre. Así que espero poder enviarlo tan pronto sepa lo que va a pasar conmigo. Amén. Pablo termina esta carta diciendo que él va a enviar a Timoteo a la iglesia de Filipenses para traer las noticias de ellos, para saber cómo están. Es decir, Filipenses es una iglesia que no tiene problema con disponerse a ser evaluados, con disponerse a ser auditados. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios evalúe su corazón? Esa es la iglesia de Filipenses. Una iglesia que no tiene problema en pararse delante de Dios y le dice: Señor, examina nuestros caminos. Aquí estamos. No estamos solamente para recibir de ti. Estamos también para ser evaluados por ti. Amén. Una verdadera iglesia está sujeta a la auditoría, a la evaluación de sus caminos, a la disciplina. ¿Cuántos están dispuestos a ser disciplinados? ¿Cuántos están dispuestos a recibir corrección? Así era la iglesia del primer siglo. Va a enviar a Timoteo. Limpiemos. Vistámonos bien ahora que viene Timoteo. Comportémonos bien. No, hermano. ¿Va a mandar a Timoteo, apóstol? Mándelo. Aquí lo esperamos. ¿Quieren saber cuál es nuestra condición? Aquí estamos. Somos carta abierta. Amén. David decía: examina mis caminos, Señor. Examina mi corazón. Examina mis pensamientos. Quiero ser hallado digno de ti. Pero hoy día la iglesia carece de ese espíritu. Solo queremos recibir. Solo queremos recibir felicitaciones. Solo queremos que nos digan: bien, lo hiciste bien, estoy contento. No, hermano. Tenemos que estar dispuestos y expuestos a la auditoría, a la evaluación. Amén. Ahora mire, un principio más profundo yo puedo aprender de esto. Mire, Timoteo, escuche bien, era discípulo de Pablo. Es decir, en Filipenses
Los discípulos tenían protagonismo. Aleluya. Los discípulos tienen protagonismo. Los discípulos hacen algo. No solo se sientan. En una iglesia como Filipenses, no solo el pastor hace algo, no solo el pastor es protagonista, los discípulos también son protagonistas. Una iglesia de Filipenses es una iglesia donde los verdaderos discípulos obran, donde hay verdaderos discípulos. Sé un verdadero discípulo. Repita después de mí: voy a ser un verdadero discípulo. Pero usted tiene que entender lo que es ser un discípulo. Escuche bien. Escuche bien. Ser discípulo de un rabino en el primer siglo, en los tiempos de Jesús, no es lo que hoy día muchas veces pensamos lo que es un discípulo. Escuchen, el Talmud enseña, mire lo que enseñaban los rabinos en el primer siglo, que si el discípulo encontraba a su rabino y a su padre esclavos al mismo tiempo, su discípulo tenía que liberar a su rabino primero. Porque ellos decían, miren lo que los rabinos decían. Ellos decían, tu padre te dio la vida terrenal, pero tu maestro, tu rabino, te dio la vida del mundo venidero. Por eso es que usted va a leer el Evangelio y va a ver que Jesús dice, el que no es capaz de negar a su padre, a su madre primero, no es digno de ser mi discípulo. Porque en esos tiempos no era descabellado decir algo así. Hoy día sí. Sí, porque para la iglesia hoy día muchas cosas son descabelladas. Y antes no lo eran. ¿Me está entendiendo? Ser discípulo no es venir a sentarse a la iglesia. Es darlo todo por tu maestro. Y su maestro no es Christopher González. Su rabino es Jesús. Su maestro es Jesús. Por él tiene que dar la vida. Porque él dio la vida por ti. Lamentablemente lo que era normal en el primer siglo hoy no lo es, hermano. Póngame atención. Lamentablemente lo que era normal en el primer siglo, en la iglesia del primer siglo, en Filipenses, hoy no lo es. Hoy solo el pastor es el protagonista. Hoy solo el pastor es el que habla con revelación. Pero en la iglesia de Filipenses, los discípulos tenían protagonismo. Los discípulos hablaban con revelación. Los discípulos tenían doctrina. Todos crecían juntamente. No era el pastor el que llevaba la iglesia. Era toda la iglesia la que llevaba adelante la obra. Esto no lo llevo yo adelante, hermano. Sí, escúcheme, esto no es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Donde quiera que usted esté, es la iglesia. Llévela adelante. Sea un discípulo. Como en el primer siglo. La palabra en hebreo para discípulo es talmid. Escuche bien, talmid. Letra Tav.
primera letra, Taf, marca, señal, cruz, sacrificio. Después está la letra Men, aguas, presencia, palabra, espíritu. Y después tenemos Dalet, puerta. Porque eso es un verdadero discípulo. La señal, la marca de un verdadero discípulo son sus aguas. Aguas que abren puertas al cielo, a la salvación, a la presencia del Señor. Pero, escuche bien, póngame atención. La letra Taf, la primera letra de la palabra Talmid. Una cruz, sacrificio. Es decir, usted puede tener aguas, usted puede querer ser una puerta, pero si no hay sacrificio en usted, usted no es discípulo. ¿Quién se acuerda del joven rico? Él tenía toda la palabra, tenía todas las aguas. Él quería ser una puerta. Pero cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes, haz sacrificio, él dijo, no lo puedo hacer. Por lo tanto, todo se detuvo allí. Todo se detiene en tu vida cuando no hay sacrificio. Todo se detiene en la iglesia cuando no hay sacrificio. Mi pregunta es, ¿qué es lo último que sacrificaste por seguir al Señor? ¿Qué es lo último que has sacrificado por servir al Señor? Recordemos nuestro modelo, un modelo de sacrificio. Jesús pasaba hambre, caminaba de aldea en aldea, mirando cara a cara al sol. Las zorras tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, dijo Jesús. Nuestro modelo de discípulo es sacrificio. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Y termino con esto, hermano. Pablo termina diciendo lo siguiente, Filipenses capítulo 2, verso 25. Epafrodito es mi hermano en Cristo, buen colaborador, compañero de lucha en el ejército de Cristo. Me lo enviaron ustedes cuando más ayuda necesitaba. Y pienso que ahora es necesario enviarlo de vuelta. Lo envío porque tiene muchas ganas de verlo. O sea, Epafrodito estaba con Pablo, pero era una persona que habían mandado de la iglesia de Filipenses. Había ido a servir a Pablo. De hecho, había ido a entregarle un dinero que la iglesia de Filipenses le había mandado. Pero Pablo dice que Epafrodito se iba de vuelta porque allá servía más y porque él quería irse de vuelta. Escuche, dice Pablo, por eso yo lo envío pronto, para que cuando lo vean se sientan otra vez muy felices. Recíbanlo lleno de alegría como creyentes en el Señor. Aprecien mucho a los que son como Epafroditos, porque él puso en peligro su vida por servir a Cristo y a mí. Arriesgó su vida al prestarme el servicio que ustedes no podían personalmente. Con esto termino, hermano, póngame atención. Filipenses es la iglesia de los grandes discípulos. El sello de Filipenses es Epafrodito. Mire,
Ese hombre estaba enfermo. Cuando él fue a servir a Pablo se enfermó. ¿Y usted piensa que él se devolvió? Enfermo. Hizo su tarea igual. Fue obediente igual en la aflicción. Necesitamos gente como Epafrodito, que aun cuando las cosas no estén resultando, que aun cuando Dios no esté supliendo sus necesidades básicas, aún así Él sirve y lo hace con excelencia hasta que cumple su propósito. Él no está sirviendo porque Dios le va a suplir sus necesidades. Él está supliendo. Él está haciendo su servicio porque fue enviado a eso. Epafrodito, un gran hombre de Dios. Escuche. Epafrodito vuelve a Filipos. Vuelve a su iglesia, a su lugar, al lugar que le corresponde. Mira el principio espiritual profundo que hay detrás de esto, Felipe, mira. Aunque Epafrodito sabe que su labor lo hizo con éxito, él sabe que tiene que volver al lugar que le corresponde. Él sabe que tiene que ubicarse en su lugar. Escúchenme. Escúchenme todos en la iglesia. Los que tienen cargo, los que lo van a tener, los que no lo tienen. Usted puede ser muy habilidoso en lo que hace. Usted puede prestar mucho servicio aquí en la iglesia. Usted puede hacerlo excelente como Epafrodito. Pero tenga cuidado. Ubíquese en su lugar correcto. ¿Me está entendiendo? Yo puedo ser su amigo. De hecho, soy amigo de muchos de ustedes. Pero no se equivoque. Yo soy su pastor también. Y me merezco respeto. Tengo autoridad en la función que estoy realizando. Amén. Epafrodito es el discípulo que sabe cuál es su lugar. Aleluya. Esa es la iglesia del primer siglo. Necesitamos Epafroditos. Por eso Pablo dice a estos, como Epafroditos, hónrenlo, ámenlo, porque son necesarios en la iglesia. El mundo honra a los inteligentes, a los hermosos, a los adinerados, pero en la iglesia honramos a los que sirven al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie. Vamos, siga aplaudiendo al Señor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Aleluya. ¿Qué es lo que te está faltando para ser un verdadero discípulo? ¿En qué estamos fallando hoy día? Vamos a cumplir nuestra labor como iglesia, siendo obedientes, caminando en unidad, siendo verdaderos discípulos. Gente que entiende que tiene un protagonismo en la iglesia. Gente que entiende que ha venido a hacer algo a la iglesia.
Gente que entiende que aunque lo haga correctamente, tiene su lugar donde ubicarse. Una iglesia en orden. Una iglesia que funciona como Dios quiere que funcione. Vamos, que esta palabra se haga viva en su corazón. Comience usted a orar ahí delante del Señor. Usted sabe cuál es el ajuste que tiene que hacer. Usted sabe qué es lo que hoy día le está faltando para ser un Epafrodito, para ser un Timoteo, para ser un Filipense. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia poderosa. A ser esos Timoteos que toman protagonismo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser esos Epafroditos, Señor, que sirven sin esperar nada a cambio, que sirven aún sufriendo la necesidad y la enfermedad. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, aún en la aflicción. Ayúdanos, Señor, a permanecer en nuestro modelo Cristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en unidad. Quita el orgullo, Señor. Quita, Señor, la lengua maligna de nosotros. Quita la queja. Quita la murmuración, Dios mío. Arranca de nuestra vida, de nuestro corazón, todo lo que no proviene, todo lo que no tiene fundamento en tu palabra, Señor.